Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y poder hacer esta conversación sobre todos los temas de la actualidad económica nacional. Hoy, un tema que para muchos ven mucha información en la televisión, hay muchas noticias, pero que de pronto muchos también no entienden qué es lo que está pasando, y es precisamente sobre esa revolución que se está haciendo en Colombia en materia de infraestructura vial. Para hablar de este tema tenemos dos invitados muy especiales: el que nos logra que se hagan esas carreteras y el que las usa, y son los empresarios que son los que están recorriendo las carreteras todo el país llevando pasajeros y llevando la carga. Quiero saludar entonces al doctor Luis Fernando Andrade. Él es el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Doctor Andrade, bienvenido a Conversemos de Economía. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los televidentes. Y está también con nosotros el doctor Edgar Higuera. Él es el gerente de Logística y Transporte e Infraestructura de la Asociación Nacional de Empresarios de la ANDI. Doctor Higuera, bienvenido, muchas gracias y un gusto que esté aquí con nosotros en la televisión pública. Gracias, muy amable por todo, y señores televidentes, estamos aquí para colaborar y distinguir elementos. Para arrancar este programa, y como ha sido pues nuestra costumbre, hemos preguntado a los colombianos, a quien también invitamos a esta conversación, a que nos digan qué están viendo, qué saben. ¿Han sentido en realidad un cambio en la infraestructura vial, en las vías del país, en todo el territorio nacional? Los invito a que escuchemos en esta conversación a todos los colombianos. Ha mejorado bastante. Ahorita las están mejorando. Hay partes donde ya estaban trabajando y ya no están trabajando, y hay carreteras en pésimo estado. Está más mal que regular. Hay muchas vías que están en muy mal estado. La infraestructura se está mejorando, pero unos años atrás estaba demasiado mala. La gente que está trabajando por la ruta de Villado, que yo hago esa ruta, y están construyendo la vía, y sí, se está viendo el gobierno como está trabajando. Creo que falta un poquito más de seguridad en las vías. Falta más seguridad y peajes excesivos, o sea, es demasiado. Los peajes están en su precio, pero si la carretera tuviera en mejores condiciones. Que por ejemplo el peaje que hay sobre Puente Quetame, lo corrieron y lo ampliaron, es una buena, y pusieron una sola vía hacia Villavicencio, entonces rinde más. Pues ahí está, doctor Andrade, los diferentes puntos de vista. Hay unos que dicen no se ha hecho mucho, hay otros que sí han sentido ese cambio. ¿Por qué no le contamos primero a los colombianos qué ha pasado en estos 5 años, entre el 2010 y el 2015? ¿Qué ha pasado en Colombia en materia de vías? Sí, John Jairo, ha cambiado muchísimo. Si nosotros nos paramos en el año 2010, había mucho desasosiego y mucha desesperanza relacionado al tema de infraestructura. Si leíamos los periódicos, los titulares eran sobre los atrasos en las obras, sobre la corrupción, se recuerda lo del Grupo Nuli, y para completar todos los efectos de la ola invernal, los derrumbes, las inundaciones. Hoy en día, si nosotros vamos por el país, vemos obras en todas partes. En Colombia nunca se había invertido lo que se está invirtiendo el día de hoy. Voy a hablar de cifras, yo sé que eso pues para el común de las personas no significan mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 2010, en todo lo que era infraestructura a nivel nacional se estaban invirtiendo 2.5 billones de pesos. Hoy estamos llegando a los 10 billones de pesos, 4 veces más de inversiones por año. En algo más tangible, de cuántas dobles calzadas logramos construir al año. En el año 2010 se construyeron 60, el año pasado se construyeron 240 kilómetros, 4 veces más. Entonces, estamos avanzando mucho, estamos tratando de cerrar una brecha que se acumuló por muchas décadas. Y lo que viene es aún mayor, porque hemos contratado los proyectos más importantes que se han contratado en la historia del país, las autopistas de 4G. Esto nos va a permitir poner a Colombia ya en la escala de países competitivos
en lo que tiene que ver con el transporte en camiones, transportes en carros. También va a mejorar mucho la seguridad de transporte de las familias. Hoy en día, en algunas de estas vías llenas de curvas, llenas de tráfico, uno nunca sabe cuándo se le va a aparecer un camión de frente. Atravesado, sí. Así es, y pues es muy angustioso para un padre de familia como yo, pues viajar en el país en esas condiciones. Lo que estamos haciendo ahora es, estamos haciendo dobles calzadas y estamos haciendo túneles, estamos haciendo viaductos para evitar esas curvas tan estrechas. Sí. Eso es lo que se está haciendo en todo el país, John Jairo. Yo creo que mucha gente que dejó de viajar por el país por la condición de las vías debería aprovechar y se va a llevar una sorpresa en lo que se encuentra en las vías entre las principales ciudades del país. Pues eso es lo que vamos a tratar de demostrar y comprobar en estos minutos aquí en Conversemos de Economía. Pero miren, doctor Edgar Higuera, de la Asociación Nacional de Empresarios, ¿ustedes han sentido en realidad que eso ha pasado en estos 5 años? ¿Sí ha mejorado la competitividad de ustedes, los empresarios, que son los que tienen que mover la carga? Obviamente también los pasajeros. ¿Sí se siente ese efecto o aún estamos en construcción y no se nota? No, hay varios elementos de juicio. Uno es que ya se ven las obras y se ve una gestión y administración de contratos, que es importante. El segundo punto es que en las nuevas obras que comenzaron vemos un dinamismo en la economía cuando se entra a hacer encadenamiento productivo en los insumos para esas obras. Lo tercero es que ya se comienzan a visualizar algunas dobles calzadas, no continuas porque están en obra, pero ya se comienza eso a generar una nueva visión. Incluso los usuarios transportadores ahora hacen ese el reclamo. Corro más en una parte, pero me demoro mucho en otra mientras esté en obra. Pero digamos, ya está comenzando a verse el cambio de observar el nivel de servicio. O sea, que se ven cambios y se ven futuros. Generalmente uno los entiende en el momento en que se pueda viajar origen-destino continuamente, pero ya se están viendo los cambios. En materia de costos para los empresarios y para el usuario al final del día, ¿se siente cuando hay buenas vías, se siente un impacto positivo? Porque estábamos viendo aquí en ese libro que ustedes tienen, que sacó la ANDI, que aquí nos mostró también el presidente de la ANDI sobre estrategias para una nueva industrialización. Ustedes hablan sobre los costos del transporte. Y entre enero y marzo hablan de 8.4% en el caso de producción y de 5.8% en el caso de ventas. ¿Eso qué está significando? ¿Y cómo era antes esos costos? Teniendo en cuenta diferentes campos y diferentes zonas donde se maneja la carga, hemos tenido costos integrales hasta el 12-14%. O sea, de 100 pesos, 14 es el costo de transporte. Del costo de transporte. Hoy en día comenzamos a verlos un poco más equilibrados. ¿Equilibrado en qué sentido? En que comienzan a subir los peajes, pero también tienen que comenzar a subir el nivel de servicio. Entonces estamos entre el equilibrio de más peajes, más costo de peajes, pero mejor nivel de servicio, y de eso la ecuación tiene que salir que la efectividad económica para el país es mejor. Déjenme repasar estas cifras que las tenemos aquí precisamente graficadas. Y es el incremento en el ritmo de ejecución de dobles calzadas. Se pasó de 60 kilómetros anuales a cerca de 240. Esto es una multiplicación por 4, básicamente. Se construyeron 918.6 kilómetros de doble calzada y estábamos en niveles de 143 calzadas sencillas, 9 túneles y 188 puentes se mejoraron. Esas son más o menos las cifras que estamos manejando. De igual forma, se han hecho sin precedentes, se adjudicó un paquete de proyectos, de 27 proyectos. ¿Esa adjudicación fue ahora, doctor Andrade? Las adjudicaciones han sido en los últimos 2 años. Las hemos venido haciendo gradualmente porque pues es imposible hacer, digamos, licitaciones de ese tipo, de esa magnitud, todas al tiempo. Sí. Pero se comenzaron a adjudicar hace como 1 año y medio, 2 años, y todavía nos faltan por adjudicar algunas, alrededor de 15. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que ese cambio fuera tan notorio entre el 2010 y ahora? ¿Es por cambio en la institucionalidad o por una decisión política? ¿O qué fue lo que pudo haber llevado a que esto pasara, lo que está pasando, esa revolución que se está viendo en materia de vías? Fueron todas esas. El presidente Santos en su campaña en el año 2010 dijo que teníamos que dar el salto en infraestructura. Y él planteó en ese momento la necesidad de crear
la Agencia Nacional de Infraestructura, que hoy lidero. Esa es la parte institucional. Pero teníamos que cambiar también las leyes y las normas. Y ahí vale la pena usar un ejemplo. Los constructores hablan de los 4 jinetes del apocalipsis. Hablan, ¿cuáles son ellos? Son esos jinetes que se atraviesan y demoran las obras. Es la adquisición de predios, es todo el tema de obtención de licencias ambientales, de consultas previas con las comunidades y traslado de redes. Por ejemplo, hay unos postes de luz, pues hay que moverlos para poder ampliar la vía. Esos factores estaban demorando mucho las obras. Y nosotros en este cuatrenio cambiamos leyes y cambiamos reglamentaciones para eliminar esos problemas. Ya los jinetes no están sueltos, los metimos a la cárcel. O sea, ¿qué hicimos? Primero se pasó la ley de infraestructura. La ley de infraestructura básicamente lo que hizo fue agilizar el proceso de expropiación y permitir que si hay una expropiación se entregue el predio de inmediato a la obra, aún si queda en discusión cuánto hay que pagarle al usuario. O sea, una casa atravesada ya no es un problema para una vía, para el desarrollo ya no vial. es un problema. ¿Cómo funciona el proceso ahora? Hay que hacer un avalúo comercial. Ese dinero se le ofrece al dueño del predio. El dueño del predio puede pedir algo más en términos de mejoras, se tratan de negociar. Pero si no es posible comprarlo, se entra a un proceso de expropiación. Y la primera cosa que ocurre en el proceso de expropiación es que el proyecto tiene que poner ese dinero para comprar la casa en un depósito judicial. Y el juez tiene que de inmediato entregarle la casa al proyecto. Entonces, el dinero está ahí para el momento en que se decida el valor correcto a pagar al usuario, pagárselo. Pero ya no puede parar la obra. Ese es el principal cambio que ocurrió en el tema predial. Pero, por ejemplo, en el tema de licencias ambientales teníamos un problema muy grande y eran las prórrogas en el proceso de permiso. O sea, la autoridad pedía información adicional y volvían a correr los tiempos. Entonces, el tiempo era 90 días, pero en el día 85 pedía información adicional. Entonces, había que buscarla y corrían 90 días más. Se traía la información adicional, estábamos en el día 85 y pedían información adicional. Y así se pasaban los años. ¿Qué cambió en la reglamentación? Hoy en día solo se puede pedir información adicional una vez. Y se tiene que pedir en una audiencia en que están presentes todos los interesados. Entonces, si esa información adicional no es suficiente para la licencia, hay que rechazarla. Y ese es el riesgo que corre el interesado. O sea, aquí es una mezcla de legislación, de institucionalidad, de plata, de todo. Claro, pero fíjese que con estos cambios en las licencias ambientales y los predios ya no se nos atrasan los proyectos. Ahora, había que tener decisión, había que tener visión y poner plata, porque no es suficiente tener unas reglas que funcionen. Hay que poner el dinero para diseñar los proyectos como Dios manda y para hacerlos. Y eso fue lo que hizo este gobierno. Este gobierno ha comprometido a la fecha 50 billones de pesos que se van a pagar en un periodo de 25 años para apoyar el desarrollo de todas estas obras. Entonces, sí, es una mezcla de poner la casa en orden, tener las reglas del juego correctas, pero también una decisión política de apostarle al desarrollo de infraestructura. Yo quiero destacar aquí un punto importante de la ley de infraestructura. Esa ley tal vez tiene una característica en su formación y es que fue muy consultada. Tuvimos muchas reuniones, sector público, sector privado, mirando hacia dónde iba y cuáles eran los problemas con visión empresarial. Eso ayudó muchísimo a que los procesos fueran acogidos en el Congreso y saliera adelante. Y después la ejecución, que es la parte importante ya de no dejar atrasar los procesos. Tener 918 kilómetros de obras calzadas, los 188 puentes, los 9 túneles, más las metas que se tienen en esta cuarta generación de vías, es suficiente, falta mucho más. Él ha dicho 50 billones de pesos, 25 años. Con eso estamos, ustedes empresarios se sienten tranquilos. Nosotros los usuarios no sabemos cómo medirlo, seguramente los que vamos en nuestro carro allí al Tolima o a cualquier otra parte. Pero desde el punto de vista de ustedes, o falta más, se necesita ser más agresivos aún.
El tema general es que nosotros tenemos que llegar y competir a nivel continuo en el nivel de servicio. Entonces, hoy en día encontramos las vías que están en obras y no son continuas. La idea fundamental es tratar de terminar las vías continuas origen-destino, que eso es lo que va a garantizar manejar elementos de costos de competitividad. Mientras está en obra, se avanza, se recupera, pero el cumplimiento de un negocio seguramente se va a ver truncado por alguna cosa, por un derrumbe, por la demora del túnel o por la construcción. La idea fundamental, y es tal vez una sugerencia muy importante para el caso de la ANI o el Invías, es tener los cronogramas, hacer control y vigilancia de los cronogramas de tal forma que el sector industrial diga, en octubre del año 2017 puedo bajar mis costos en tanto por ciento. Por ahora los pueden bajar en algo, pero todavía está la incertidumbre. Entonces, esa parte es fundamental, terminar la vía origen-destino, tener cronograma, que eso me parece, cronograma publicado, que es distinto. ¿Eso pasa por cumplimiento del contratista? Sí, claro. Sí, eso pasa pero importante es que toda la comunidad lo sepa y lo entienda. Por eso hay veces cuando salen los avisos que dicen esta hora faltan tantos días, ese es un marcapaso importantísimo para decir o nos infartamos o seguimos adelante. Edgar tiene toda la razón en lo que está diciendo. Nosotros al final del día tenemos unos corredores muy importantes para la competitividad del país. Por ejemplo, si estamos parados en Bogotá, es fundamental poder llegar a Buenaventura, es fundamental poder llegar a la costa Caribe, fundamental llegar a Bucaramanga y Cúcuta, fundamental llegar a Medellín. Entonces, estos corredores tienen que estar en muy buenas condiciones de principio a fin. Arreglar solo un pedacito ayuda, pero lo importante es hacerlo de principio a fin. Y en este momento estamos a mitad de camino, ¿no? Por ejemplo, si uno mira el corredor de Bogotá al Caribe, ya a la vía Bogotá-Villeta le faltan solo 2 kilómetros de doble calzada, pero entre Villeta y Guaduas todavía no hemos arrancado. Ahí volvemos a tener una doble calzada hasta La Dorada, hasta Puerto Salgar, perdón. Y seguimos en doble calzada hasta Puerto Boyacá, pero luego tenemos unos tramos que no lo están. Entonces está todo ese proceso constructivo que nosotros esperamos en este corredor en particular que esté terminado en el 2019. Y eso es lo que tenemos que hacer en los principales corredores del país. Ahora, no siempre son dobles calzadas, ¿no? Normalmente se necesitan dobles calzadas en estos supercorredores de comercio exterior. Ya en otros corredores, normalmente uno necesita la doble calzada es en los primeros 20, 30, 40 kilómetros saliendo de la zona urbana, pero luego cae mucho el tráfico. Entonces ya en esa zona no es necesario tener doble calzada, pero es muy importante tener una carretera recta, no una carretera llena de curvas, llena de inclinaciones peligrosas. Que ahí es donde pasan los puentes, viaductos, que es muy importante. Claro, exactamente. Para evitar tanta curva. Mira, aquí hay un tema muy importante y lo comentábamos al principio del programa y es muy rico cuando uno sale, en el caso de Bogotá, de Soacha, uno ya está feliz porque arrancan las dobles calzadas, los túneles, los puentes. Pero salir de Bogotá o salir de las ciudades principales es imposible, es muy complicado. ¿Qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Uno entiende que es mucha responsabilidad de los alcaldes, inclusive de los gobernadores en muchos casos. Pero ¿por qué no se hace nada, doctor Andrade? Usted que nos ayuda a orientar, porque usted ha hecho ese estudio, de que el costo mayor ahora puede estar tratando de salir de la ciudad. Correcto. Esa es una parte importante porque volvemos al origen-destino. Si las vías de acceso a los orígenes y destinos son muy importantes. Los tenemos en los puertos, los terminales marítimos, la vía de acceso generalmente tienen problemas. Se ha avanzado en algo, pero cuando uno mira los costos, en Buenaventura nos daban unos costos de vías de acceso del orden de 25%, creo que vamos en el 14% ahora. La entrada a Bogotá nos da otro 14, 18%, o sea, eso nos crea una serie de temas. Desde luego, el gobierno nacional impulsó en el Plan Nacional de Desarrollo que se destacara esa parte de ingresos de vías de acceso. Lo que sí necesitamos es que esas vías de acceso tengan prioridad, por lo que dices tú, que el mayor problema es cuando están saliendo o entrando la doble calzada, se requiere ahí. Pero ahí requiere no solamente eso, sino una visión de Estado en el sentido de que los POT de las ciudades
estén coordinados para la competitividad del país. De nada saca uno tener la doble calzada saliendo de Soacha, cuando la industria que está hacia al interior pues está perdiendo competitividad en el país. Entonces requiere como una sinergia entre el Estado nacional con el Estado municipal y todas esas relaciones para mejorar la infraestructura. ¿Qué hacer para mejorar la infraestructura en el punto de llegada o en el punto de salida? Y lo hablo por Bogotá y lo hablo por ciudades principales donde salir de las ciudades es un verdadero dolor de cabeza, que después uno se compensa aprovechando las doble calzadas, pero salir de las ciudades es un verdadero dolor de cabeza. Bueno, hay ciudades donde ya estamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Barranquilla o en el caso de Villavicencio, acordamos proyectos de circunvalares y de accesos a la ciudad que están en este momento contratados y en ejecución. Entonces vamos a ver unas grandes mejoras, por ejemplo, en Barranquilla y en Villavicencio muy pronto, también en Cartagena. Ahora, en el caso de Bogotá, nosotros tenemos un portafolio de 16 proyectos listos para iniciar las obras de acceso por el lado de Soacha, por el lado de Villavicencio, por el lado de la 80, por el lado de la autopista norte. La dificultad allí es que no es solo una decisión del gobierno nacional, es una decisión conjunta del gobierno nacional con el gobierno distrital, porque tenemos que intervenir vías al interior del distrito. Y desafortunadamente ese diálogo no avanzó con la velocidad que pudiera avanzar. Ahora, en este momento estamos muy optimistas, porque tuvimos una reunión con el alcalde electo, con el gobernador electo. Le mostramos los proyectos y se entusiasmaron mucho. Vienen con ganas de hacer cosas. Entonces, hicimos un acuerdo para que en estos 2 meses, antes de que ellos se posesionen, definamos esas prioridades para que tan pronto se posesionen, comencemos a correr. Le doy un ejemplo. Una de las entradas y salidas más difíciles es por Soacha. Y ni más ni menos es la conexión al Valle del Magdalena y a Buenaventura. Allí tenemos 3 proyectos para descongestionar el tráfico. Cuando uno llega al Muña, hoy en día solo puede ir por la autopista sur. De acuerdo. Nosotros estamos proponiendo 3 obras. Una primera obra es la parte sur de la Ló, que parte del Muña y llega hasta la calle 3 en Bogotá. Entonces, digamos, el tráfico que va al área industrial podría irse por ese nuevo de manera corredor. directa. Exacto, de manera directa. Estamos planteando también un viaducto sobre la actual autopista sur que inicia al inicio del área urbana de Soacha y termina en la Boyacá. Entonces, más que todo vehículos livianos que quieren ir hacia la Boyacá para luego ir a diferentes puntos de Bogotá podrían ir por ahí. Y tercero, una circunvalar, una perimetral que une a Usme con Soacha. ¿Por qué? Porque hay camiones que van para los llanos, que no van para Bogotá. Y hoy en día tienen que atravesar toda la ciudad para salir a los llanos. Con esas 3 nuevas alternativas descongestionaríamos el camino a Soacha. Las 3 están sobre la mesa, están en un nivel de diseño bastante adelantado. Lo que necesitamos ahora es coordinarnos bien con la ciudad, coordinarnos bien con la gobernación y sacar adelante esos ¿Cuánto proyectos. cuesta, digamos, esas 3, si uno quisiera hacerlas? ¿Se tiene ya un proyecto, una proyección? En realidad cuestan 0, porque son vías nuevas que tendrían un peaje. Entonces, por ejemplo, en la autopista sur, el viaducto cuesta $1 billón, no cuesta 0. Pero se puede financiar con un peaje en el viaducto. Entonces, aquellos que lo quieran pagar e ir rápido, suben al viaducto. Aquellos que no, pues continúan yendo por la autopista sur. En el caso de la vía perimetral, desde el Muña hasta la salida al llano, también habría un peaje en la mitad. Entonces, ese peaje permitiría, esa costaría mucho menos, costaría como unos 300.000 millones de pesos. Que se entrega en una alianza público-privada, se cobra por peaje a 20 o 15 años, lo que sea. Exacto. Entonces, es una propuesta muy interesante, porque los que no quieran pagar peaje, pues siguen usando la opción actual. Y aquellos que quieran pagar peaje ahorran tiempo, yendo hacia la 13, hacia la Boyacá o yendo hacia Usme. Y eso permitiría hacer las obras sin comprometer el presupuesto del distrito o de la nación. Porque si usted se pone en los zapatos del distrito,
hay muchas necesidades. Por ejemplo, hay que El construir... metro, por ejemplo. Y parques, hay que construir hospitales, ¿no? Hay que pavimentar y tapar los huecos de las vías dentro de Bogotá. Entonces, las necesidades presupuestales de la ciudad son enormes. Por eso es que es justo utilizar los peajes para construir estas nuevas vías, para que los recursos escasos del distrito se puedan utilizar en los proyectos sociales importantes del distrito. Si uno fuera a fundar una ciudad para tener industria y transporte competitivo, no lo haría en Bogotá, no lo haría a 2.600 metros de altura. En la ANDI se hizo un estudio de análisis, incluso propusimos como un corredor de carga que fuera la calle 13, que fuera ampliado, que se uniera a la LO. Esos están en unas propuestas que hicimos hace unos años que no fueron tenidas en cuenta por la alcaldía actual, y ahora salen estos nuevos proyectos. Todos esos hay que evaluarlos, pero es importante. Las circunvalares son muy importantes porque el paso por la ciudad es el que genera una congestión fuerte. Ahora, yo quiero destacar un elemento. Cuando se están construyendo las vías no hay que perder el elemento que es para hacer servicios y mejorar la tecnología de productividad del servicio. Entonces, por el caso de las dobles calzadas, cambiando de tema, hemos hablado sobre la necesidad de recomponer el parque automotor que use esas vías. Nosotros hablamos de vehículos de doble tráiler que nos permita usar las dobles calzadas, bajar los costos en un 30% y mejorar la competitividad del país. En ese campo, por ejemplo, le pedimos al Gobierno Nacional, a la ANI, al INVIAS, que nos ayuden a sacar esas nuevas normas que nos permitan utilizar esa infraestructura, porque entre otras cosas, la infraestructura se está pagando con el servicio que se presta. O sea, es la industria, el pasajero, todos los que estamos pagando la hora, como una parte esencial. Pero si la podemos usar mejor, pues es mucho. Pero es que cualquier cambio en esa norma es paro camionero seguro, que termina bloqueando el país. Porque son muy resistentes el dueño de los vehículos al cambio, ¿no? ¿O es una impresión que tenemos los colombianos? No, yo creo que eso también hace parte de una política de cambio. Sí. Colombia tiene que ir hacia el transporte intermodal. De hecho, están invirtiéndose en la parte ferroviaria y en la parte del río Magdalena, pero eso quiere decir que el complemento, siempre el transporte inicial va a ser camión y el final va a ser camión. Luego es simplemente un cambio de gestión y administración, y los transportadores lo tienen que ver así y tienen que entrar al sistema de modernización y generación de nuevos negocios. Un comentario, John Jairo, sobre los peajes, ¿no? Cuando nosotros hacemos una vía y vamos a poner un peaje, nos hacemos la pregunta que hizo usted, y ¿es buen negocio pagar el peaje? Y buscamos que se cumpla la siguiente relación, que lo que se pague en el peaje por ir por esa vía nueva sea solo el 30% de los ahorros que se obtienen, de tal forma que el 70% del ahorro queda en el bolsillo del usuario y 30% lo paga para ayudar a construir la vía. Entonces, le doy un ejemplo. Digamos que hoy en día un camión que llega por Girardot tiene que ir por la autopista sur, la Boyacá, y salir por Usme para el llano. Sí. Y en ese proceso se gastó 3 horas, ¿no? Pero, digamos, si le hacemos la circunvalar para llegar directo a Usme, se demora 20 minutos. Entonces, nosotros preguntamos, bueno, ¿cuánto se ahorró en combustible? ¿Y cuánto se ahorró en el tiempo, el salario del conductor y otros factores relacionados? Entonces, supongamos que uno hace esas cuentas y dice, se ahorró 50.000 pesos. Entonces, lo que uno busca es que el peaje que pague sea una tercera parte de ese ahorro. En este caso serían, digamos, 16.000 pesos. Si uno logra esa relación, es un buen negocio para todos, porque es un buen negocio pagar el peaje, porque reduce los costos totales y se permite construir la vía. Esa es la forma en que nosotros pensamos en el gobierno. Nosotros lo vemos de una manera más o menos similar, pero con otro condicionamiento mayor. Y es que, como estamos en un mercado global de competitividad, comparamos el precio tonelada kilómetro de una fábrica
por ejemplo, en Bogotá, con una distancia promedia de 550 kilómetros la costa, ¿cuánto nos vale? Y la comparamos con nuestro competidor, en este caso México. Aquí nos puede valer entre 3 y 5 dólares la tonelada kilómetro contenedor. Y allá vale más o menos la tercera parte. Entonces, muy bien el análisis de cuánto se puede ahorrar en el bolsillo. Pero cuando va uno al mercado de donde vienen los negocios, se encuentra uno que por más de que se baje, no van a haber negocios. Entonces entramos en otra dicotomía de que no solamente es la vía, sino hay otros elementos. Y nos toca buscar esos elementos y también llegar seguramente a reconsiderar el efecto del 30% de los costos de peaje. A lo mejor debe ser más o alguna cosa, pero lo estamos mirando cómo competir, porque si no lo miramos así, pues las vías están, pero los negocios no están, y necesitamos que haya negocios que generen empleo, riqueza y crecimiento del país. Un comentario. Los costos se pueden bajar en Colombia, pero no solo con infraestructura, se tienen que bajar con otras medidas. El estudio que hemos hecho nosotros al interior de la ANI es que mejorando la infraestructura podemos bajar los costos en un 20%. Entonces, si hoy cuesta 4 dólares tonelada kilómetro, decías, pues lo puedes bajar 80 centavos de dólar. Pero no más, porque eso es lo que significa ir a mayor velocidad, gastar menos tiempo, frenar menos. Ese es el ahorro. Si te quieres ahorrar otro 20%, otros 80 centavos de dólar, ahí entran otro tipo de medidas. Entonces entran, por ejemplo, los peajes electrónicos para no esperar en el peaje. Entra, por ejemplo, todo el tema de velocidad de inspección en los puertos para que no se pierda tiempo allí. Entra, obviamente, el acceso a las ciudades. Entra a jugar el tipo de vehículos en que se mueve la carga. En un camión viejo, pues cuesta más mover la carga, por ejemplo, que en un camión muy moderno, como el que menciona Edgar, con 2 vagones. Entonces, si nosotros queremos ser competitivos, yo creo que en Colombia el costo de ir de Bogotá a la costa, o de Medellín a la costa, o de Bucaramanga a la costa, se puede bajar en un 40%. Pero con todos esos factores. Con todo eso. 20% es responsabilidad de alguna forma de las carreteras y del río y del tren, de que la infraestructura esté allí. Y otro 20% tiene que provenir de todas estas otras medidas de cómo se usan las vías, de cómo se usan los puertos. Y si logramos las dos, vamos a tener costos competitivos. No sé si lleguemos a la eficiencia de otros países, porque parte del problema que tenemos en Colombia es cómo se constituyó Colombia. Si uno fuera a fundar una ciudad para tener industria y transporte competitivo, no lo haría en Bogotá. Lo hace en el puerto, lo hace cerca del puerto. No lo haría a 2.600 metros de altura, a 1.000 kilómetros del mar Caribe y 600 kilómetros del mar Pacífico. Entonces, y ni pasando 3 cordilleras. Entonces, el hecho de tener que bajar una cordillera, subir otra, bajar una, subir otra para llegar allá, siempre vamos a ser un poco más costosos, mucho más costosos que otros países. Yo, por ejemplo, hablo de que el mundo logístico ideal, o el país ideal de logística, es un país plano y pequeño. Entonces, si yo estoy en la isla de Singapur o estoy en Panamá, puedo lograr unos costos por kilómetro muy competitivos. Pero si tengo que despachar desde Bogotá, siempre voy a tener una desventaja. Mira, aquí, a propósito de ese tema, aquí por las redes sociales nos escribe doña Irma desde Villavicencio. Y esto me lleva a recordar a mí también, a los oyentes, primero decirles que pueden participar a través de las redes sociales, a través de @institucionaltv, con nuestro numeral Conversemos de Economía. Pero mire, en Villavicencio, y aquí nos lo plantean, se molestan, sí, muy linda la vía, doble calzado, túneles, qué chévere, pero dicen, al final lo vamos a tener que pagar nosotros los usuarios. ¿Cuál es el beneficio, pues, del gobierno si eso lo terminamos pagando nosotros en 20 o 25 años los usuarios al final? Hay gente que piensa así, a pesar de los avances que se puedan en materia de infraestructura. No, y la respuesta, John Jairo, fue la que te di hace unos minutos, ¿no? Tiene que hacer la comparación de cuánto tiempo le toma sin la nueva vía. Usted es un usuario de carro pequeño, digamos, una señora. Exacto. ¿Y cuánto tiempo le costará en un futuro? ¿Cuánta gasolina va a consumir en la nueva vía y cuánta gasolina va a consumir en la actual?
cuánto va a consumir de frenos y cuánto va a consumir en la actual. Entonces, ¿cómo es el proyecto típico? En el proyecto típico nosotros buscamos esa relación, que si se van a ahorrar 100.000 pesos, pues paguen entonces 30.000 en peajes. Ahora, si esa relación no la conseguimos, la plata diferencial la pone el gobierno. O sea, no podemos subir los peajes indefinidamente. Entonces, en la gran mayoría de las obras que estamos haciendo en el país, el gobierno está poniendo parte de la plata, no se está recuperando todo con peajes. En promedio, la mitad del recurso lo está poniendo el gobierno nacional para evitar que los peajes se suban demasiado y pasen más allá de esa relación que le mencioné. Aquí hay un tema que es importante de la eficiencia del servicio, y es que requiere no solamente la obra, lo explicas muy bien, sabemos que los túneles, viaductos nos acercan, nos vuelven más plano el país, pero también se requiere de parte del Estado que nos cambie algunas normas y reglamentos. Hay que ir ajustando las normas a esas nuevas facilidades, porque si uno no las ajusta, vamos a tener sobrecostos altos. El caso de los peajes, cuando hicimos el estudio, demostramos que el pago de peajes manuales le costaba a la industria o a la industria de servicios más de 2.000 millones de pesos al año. Con los peajes electrónicos, pues vamos a mejorar. Eso es por la demora en el paso del peaje. Eso es por Usted la me hacía demora. una cuenta muy interesante ahora hace un ratico. Sí, eso es. ¿Cuánto se demora, cuánto le cuesta 7, el uso del 8, peaje? 9, 11 minutos en la zona carbonera, 20 minutos. Eso implica 2.6 viajes más que puede hacer un vehículo, el conductor descansa 2 horas más, la rotación de inventario. O sea, eso maneja unas visiones importantes que es gestión. Pero aquí también requerimos que toda la infraestructura que está haciendo el Estado se adecue a esas nuevas normas, porque Colombia entró en los acuerdos comerciales, en todas las alianzas estratégicas, y todos nos dicen, oye, allá hay cosas que hay que cambiar, y tenemos todos que comenzar a cambiar en esos elementos. O sea, esta es una visión pública-privada, pero yo creo que es una visión país de cómo entre todos ayudar Pero se a está competir. exigiendo en los nuevos proyectos el tema del peaje electrónico. ¿Eso va en el proyecto incluido? Sí, correcto. En la medida en que se van entregando las obras, se van poniendo los nuevos peajes. Y esos nuevos peajes deben tener por lo menos un carril de peaje electrónico. Siempre tenemos que tener la posibilidad de pagar con plata, porque hay personas pues, que no van a tener el peaje electrónico. Pero los camiones son los más fáciles de migrar al peaje electrónico, porque son los mayores usuarios, los que más lo necesitan. Y ya lo estamos viendo en algunas vías, ¿no? Por ejemplo, en la vía Bogotá-Villavicencio, que tenemos el carril del peaje electrónico, la migración de los camiones a la fila electrónica ha sido sorprendentemente rápida. Estamos comenzando a ver lo mismo en la vía de Bogotá-Faca. Entonces, ese va a ser un proceso gradual, es un proceso que yo estimo va a tomar unos 3 años, pero en unos 3 años vamos a tener en todos los puntos de peaje del país por lo menos un carril electrónico. Y quienes más se van a aprovechar de eso, obviamente, son los camiones. Ya para ir cerrando y rápidamente, porque no nos podemos quedar solo en vías, tenemos entendido que se ha avanzado en infraestructura, aeropuertos y línea férrea. No sería justo no hablar de ese tema en los últimos minutos del programa. En materia de aeropuertos, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que ha significado eso para el país y qué beneficio ha tenido para los empresarios? Bueno, en aeropuertos y para los usuarios, que creo que le han beneficiado mucho. Se ha hecho muchísimo. Ya Bogotá, por ejemplo, es considerado el tercer mejor aeropuerto de América Latina. Inclusive en algunos estudios ha sido considerado el mejor aeropuerto de América Latina. Y estamos en este momento estrenando varios aeropuertos, ¿no? Estamos estrenando la expansión en Medellín, la expansión en Bucaramanga, la expansión en Cartagena. Y tenemos expansiones en curso prácticamente en todos los aeropuertos del país, comenzando por Bogotá, que en este momento se están invirtiendo 700.000 millones de pesos más. Nosotros hoy en día tenemos una de las mejores redes de aeropuertos de América Latina. Y con estas inversiones que están en curso, que terminan en 3 años, no me sorprendería que se comience a decir que tenemos la mejor red de aeropuertos en América Latina. En el tema ferroviario sí ha sido más lento porque los trazados que tenemos son muy antiguos, porque el costo de recuperar esos corredores es muy alto y el proceso ha ido más lentamente. Pero vamos avanzando.
Por ejemplo, ya hay tráfico férreo entre La Tebaida, al lado de Armenia, y Buenaventura. Entonces ya establecimos ese corredor. Esperamos iniciar tráfico en el corredor entre La Dorada y el sur del Cesar muy pronto, porque ya terminamos la reparación de la vía. Y ya después del sur del Cesar a Santa Marta ya está funcionando. Entonces tendríamos todo ese corredor completo. Y también estamos terminando la reparación del corredor Bogotá-Belencito a finales de este año y esperaríamos en algún momento el año entrante ya restablecer el tráfico en ese corredor. ¿Usted se ha sentido el beneficio? Como usuario de aeropuerto, siente uno cómo se han modernizado los aeropuertos. Eso sí es un hecho. Ya la otra pelea de lo de las aerolíneas que cumple o no cumple. Pero el problema de la infraestructura uno sí nota. Uno nota la infraestructura para pasajeros y el área de pistas y los nuevos arreglos. En el caso de la competitividad entre carga, sí encontramos que hay una serie de problemas porque, por ejemplo, Colombia tiene el primer aeropuerto de carga de América Latina, pero su infraestructura de conectividad logística es precaria. Eso hace que toca volver a como repensar la entrada de camiones por el centro de la ciudad hacia el aeropuerto, pues genera condiciones que no son. La gente dice, pusieron el Transmilenio y nos quitaron la vía de acceso, cosas de esa naturaleza. Pero digamos, desde el punto de vista de modernidad se está dando, pero hay que pensar también en el punto de vista del manejo de la carga. En cuanto a ferrocarriles, vale la pena destacar, el esfuerzo que se hace es bueno, pero yo creo que hay que hacer un plan a 20 años mínimo de integrar la red férrea nacional como un modelo de competitividad. De lo contrario, hoy en día manejamos el 97% de la carga vía camión y vamos a seguir en ese esquema. Y ya vemos que la competitividad vía camión no nos va a llegar al mercado internacional, requerimos el intermodalismo, requerimos reintegrar el sistema ferroviario y el intermodalismo de una manera más especializada y más rápido para poder competir. Pues muy bien, doctor Luis Fernando Andrade, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por este curso intensivo que hemos hecho hoy de todo el tema de la infraestructura. Y yo creo que si bien aún queda camino por recorrer, los avances son significativos y sí hay esa revolución que uno está viendo. Y ahora viene la temporada de Navidad, de fin de año, su invitación es a que utilicen las vías. Mi invitación a los colombianos es que salgan de sus ciudades, usen las vías y se van a sorprender con muchas de las nuevas obras que van a encontrar. Doctor Higuera, muchas gracias también por estar con nosotros, por sus puntos de vista. Frente al tema de la infraestructura, falta mucho por hacer. ¿Cuál es ese mensaje que usted dejaría en torno a lo que hemos visto hoy? El mensaje básico es que se cumplan los cronogramas y estar públicamente para ser vigilantes sobre esos procesos para lograr más rápidamente la eficiencia y la competitividad. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. En Conversemos de Economía, ahí están los puntos de vista de lo que está sucediendo en el país en materia de infraestructura vial, también de los aeropuertos y de la red férrea. A ustedes muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y nos vemos en una próxima conversación de economía. Feliz semana.